Caribe somos, porque el Caribe nos une. Claro que el Caribe nos une y este sábado y siempre aquí en Caribe somos mucho más. Hoy vamos a hablarles de una postal extraordinaria que traigo de Punta Cana. Yo nunca me imaginé que Punta Cana podría tener los encantos que pude descubrir este fin de semana. Pero además, queridos amigos, el Caribe, ¿sueño o el Caribe realidad? ¿O el Caribe sueño y realidad? Vamos a ver esa percepción del Caribe. Y claro, aquí estamos en esta isla que nos llama a hablar muchísimo del concepto de la biterritorialidad. Hoy comentaremos esa biterritorialidad, porque es importante saber qué isla estamos viviendo. Y claro, una novela, Cuando las palomas caen del cielo. Y amigos míos, ¿cómo va? ¿Cómo va la francofonía? La francofonía va que ya estamos a 15 días de apertura de la Cumbre Internacional de la Francofonía. Contigo, Delia Blanco. Por el mar de las Antillas anda un barco de papel. Por el mar de las Antillas. Anda sin timonel. Queridos amigos, mire, el Caribe es una tierra. El Caribe es una geografía, es una historia, es una humanidad. Pero el Caribe es un concepto, es una idea. ¿Por qué es una idea? Porque aquí en este Caribe, en nuestro Caribe, han influido todas las historias del mundo, desde los años cavernáculos amerindios hasta el descubrimiento de América, con lo que trajo de africanía, con lo que trajo de relación entre los imperios coloniales y el sistema, digamos, del mercado triangular, por no decir negrero, pero además el Caribe, una belleza física, geográfica, que atrajo ideas del exotismo. Entonces, siempre decía un profesor mío de la Sorbonne, pregúntate siempre, ¿qué hay debajo del flamboyant? ¿Qué hay en el horizonte de un flamboyant? Y efectivamente, en este Caribe, tú puedes ver un flamboyant erguido de rojo o erguido de amarillo, flamante, justamente como la palabra flambeante, flamboyant, pero en la perspectiva puedes tener toda una tierra labrada, trabajada por campesinos en dificultades sociales, en problemáticas sociales, en condiciones de vida precaria. Y ese Caribe de la realidad y ese Caribe del sueño conviven. ¿Por qué? Tú vas a una playa. En esa playa tú tienes un horizonte marítimo extraordinario, pero tú cruzas la carretera y te metes tierra adentro y vas a encontrar otras realidades que no son las de la postal. Entonces, ese concepto Caribe, que es ese Caribe que sedujo la pintura naif de los haitianos, que pintan un Caribe maravilloso, donde hay flora, fauna, agua, ríos, nada que ver con su realidad. Y ese Caribe que en el siglo XVIII, XIX, tenía una pintura académica preciosista, donde tú veías a la negra esclava y al negro esclavo
vestidos como los monarcas, y esa no era su realidad. Y tienes un Caribe que atrae justamente por toda esa desrazón que lo compone y por toda esa belleza que lo clama y que se impone por encima de las dificultades sociales e históricas. Por eso es que el Caribe llama siempre a que captemos todos los imaginarios que nos brinda, pero también todas las realidades que nos sacuden. Por ejemplo, un Caribe permanentemente amenazado todos los años por huracanes, por lluvias, por tempestades, por mareas, y la gente sigue con temperamento y cuerpo feliz viviendo. Porque pareciera y parece ser que el Caribe es ante todo la fuerza de vivir y de sobrevivir frente a todas las dificultades. Frente a todas las dificultades. Quizás que no todos los pueblos del Caribe tengan la misma fuerza, pero lo que sí está claro es el temperamento, la disposición, donde encuentras las músicas más alegres de la fusión, jazz, tradición, percusión, donde encuentras en sus literaturas todo ese amalgama y mestizaje de lenguajes. Entonces sí, el Caribe, todo el Caribe, es un sueño y también es una realidad. Contigo, Delia Blanco. De Quisqueya al mundo. Pues sí, queridos amigos, Quisqueya estuvo en el mundo. Estuvo en el mundo en la convocatoria de la ONU y no podemos dejar de pensar que realmente el propósito discursivo del jefe de Estado dominicano fue urgente y necesario. Y realmente pareciera que solo República Dominicana es la que se da la labor de evidenciar la realidad de Haití, de llamar y de poner en evidencia que estamos colindando con una nación que se convierte cada vez más en un peligro para ella misma y obviamente un peligro geopolítico para la nación dominicana. Y no es que los dominicanos no quieran, no es que los dominicanos sean racistas, no estoy de acuerdo bajo ningún concepto. ¿Y por qué no estoy de acuerdo, Gustavo? Te voy a decir algo que es lo que he dicho siempre en mis conferencias internacionales. El racismo es un sistema ideológico político con una estructura y lo ha demostrado en la historia. El racismo es el aparataje del apartheid, el aparataje de la segregación, como lo hubo en Estados Unidos hasta 1966 y como lo hubo en África del Sur hasta 1992. El racismo como tal es un sistema establecido políticamente. Aquí en República Dominicana no se ha establecido un sistema. Puede haber sentimiento nacional, puede haber sentimiento de dominicanidad, puede haber sentimiento
de miedo y de inquietud. Pero hay que entender y entenderlo claramente que el otro lado de la frontera, es decir, este lado, no es la solución. Que la solución está de un lado de la frontera, pero del lado de nuestros hermanos de Haití. Del lado de nuestros hermanos de Haití. Y yo milito y llamo para que de aquel lado se construyan clínicas rurales, maternidades rurales, centros de primeros cuidados médicos, escuelas, transformación, reforma de la tierra, nuevas distribuciones de la tierra. Es decir, un sistema que integra al haitiano en su propia tierra, porque Haití no puede seguir siendo, por un lado, Port-au-Prince, capital, y por otro lado, Cabo Haitiano, la capital del norte. Hay toda una territorialidad que es el espacio de ellos, para ellos y con ellos. Y hay que entenderlo con carácter de emergencia. República Dominicana está hablando en lo cierto. Y la Diputación Dominicana se ha expresado con razonamiento. Tobías habló. La señora Suárez hablaron. En la sociedad civil está clarísimo que no es que no se quiera, no se puede. Ahora bien, República Dominicana tiene toda la razón del mundo de señalar la problemática, señalarla. Pero que el problema de Haití es un problema regional, ese problema lo tiene que entender el conjunto de la región. Entonces hay que buscar por la vía del CARICOM, por la vía de instituciones internacionales, soluciones con sentido dentro de Haití, para Haití. Repito, dentro de Haití, para Haití. Que eso es lo que va a dar la solución a largo plazo. Sí, señor. República Dominicana no puede. No puede. Aquí mismo hay un sector social, hay un sector de pobreza, hay un sector tercermundista que hay que proteger, que hay que elevar a la condición de ciudadanía dominicana. Entonces, sí, encuentro que la posición de República Dominicana en la ONU fue razonable, pragmática, real y yo diría respetuosa, Gustavo. Respetuosa, pero consciente de que la solución de Haití no está en República Dominicana. Contigo, Delia Blanco. De par en par. Queridos amigos, ustedes saben que aquí va a haber la Mundial de Fútbol Femenino. Qué interesante es esto, Gustavo, porque mujer y fútbol. Hace 30 años para atrás, tú no podrías pensar que hubiesen en el mundo equipos femeninos de fútbol con la posibilidad y la capacidad de competir en campeonatos internacionales. Pero mucho menos que el fútbol se integraría a República Dominicana. Y gracias a Estrella, ya estamos teniendo varios equipos de fútbol que cuentan en el mundo y que además están creando su fanaticada. Pues fíjate bien, música y fútbol. Aquí nos hemos enterado que para la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA,
es nuestro Manny Cruz, que lanzó la música de En la Isla. En la Isla. ¿Por qué? Porque la FIFA organiza esta, digamos, aventura de campeonato femenino y es nuestro elegante, gentil y cortés Manny Cruz que va a dar la música. Entonces yo te digo, fútbol y mujer funciona. Fútbol y música funciona. Y fútbol, música y mujer funcionan más. Contigo, Delia Blanco. Ventana abierta. Ventana abierta a una novela excepcional, Cuando las palomas caen del cielo. Fíjense qué apertura con el mundo tenemos en este Caribe Somos. Esta novela es de una autora de Finlandia que se llama Sofía Oskanen, pero ella es de origen Estonia. Ella es de Estonia, sus padres eran de Estonia y después de la Segunda Guerra Mundial y de la ocupación de los nazis, cuando ocuparon los países bálticos y después otra ocupación más por, digamos, el estalinismo, esa familia se fue a Finlandia. Pues ya Sofía Oskanen nos había maravillado con la novela La Purga. Y ahora, Cuando las palomas caen del cielo, es una historia que va de 1941, ocupación alemana de los nazis. Usted sabe que los nazis lo que buscaban era la salida al mar, y esos países bálticos tienen la salida al mar. Y entonces, en los años ya 50, 66, etcétera, la ocupación estalinista hasta el desmantelamiento de la Unión Soviética y entonces la creación del Estado Libre de Estonia. Pues esta novela es la historia de todo lo que puede vivir un país chiquito cuando es víctima de la historia de los países grandes. Porque Estonia, Lituania, Letonia, víctimas del gran imperio marxista de la Unión Soviética y víctimas del expansionismo del nazismo en la Segunda Guerra Mundial. Unos países chiquitos de apenas 4 millones y pico de habitantes. Y en esa novela ella nos cuenta cómo el sector rural, la clase media, los campesinos han tenido que soportar, sufrir el horror y crear una fraternidad en la clandestinidad para liberarse de esos dos yugos tremendos en su historia. ¿Por qué es interesante ese tipo de lecturas, querido Gustavo? Porque estamos a finales, ¿verdad?, de un periodo disque de la Guerra Fría, pero que todavía tenemos conflictos, que pensábamos que eso no era posible, después de los acuerdos de la ONU, de la OTAN y etcétera. Ahí tenemos a Ucrania, Rusia, Chechenia tuvo sus problemas también, Armenia también pasó por sus problemas. Y entonces nos recuerda esta novela. Y lo repito a mis queridos oyentes, de cómo los países chiquitos son los que purgan los males de los países grandes. Y Sofía Oskanen, jovencísima, tiene la virtud de poner en drama y casi de teatralizar esas situaciones nacionales donde hay que luchar para preservar una identidad, para preservar la paz, para preservar tu cultura. Por eso, mientras tú no estés en guerra,
mientras nadie te haya invadido con bombas, intenta crear la paz. Y ustedes saben por qué lo digo. No hagamos de pequeños problemas de diplomacia grandes problemas conflictuales. Y esa novela nos dice que Europa no está solamente en el sur, que Europa está en el norte y que ese norte ha sufrido y mucho. Contigo, Delia Blanco, no te la pierdas. Es una novela de la editora Salamandra. A rienda suelta. Leer la dominicanidad, Gustavo. La dominicanidad se lee. Y hago esta rienda suelta para la juventud dominicana. Porque mira, Gustavo, cuando tú llegas a este país, tú dices, ¿y por dónde voy a empezar? Y yo digo, empieza por leer. Mira, si tú lees la novela de Galván Enriquillo, ahí tú vas a sentir a fondo todas las sutilezas y las problemáticas del concepto de indio y de indígena y la evolución del indio después de lo que ha sido el genocidio de los españoles. Y te das cuenta de cómo el cacique Enrique, que se fue a la Loma, que se fue a Bauruco, se convierte en Don Enrique, ese dominicano, indio, criollo, mestizo, de capa y sombrero. Y entiendes también bajo la pluma de Galván, la belleza con la que los intelectuales dominicanos, los historiadores, los intelectuales, la belleza que han manifestado por la lengua española, porque está escrito en una lengua española maravillosa. Y vas a tener ahí en esa novela esa especie de sueño, esa especie de inventiva del indio dominicano. Y tú sabes, Gustavo, que por muchos años en los pasaportes no se ponía negro ni mulato ni mestizo, se ponía indio. Se ponía indio. Se asumía más la descendencia del indio que del africano. Y en esa novela está muy clarito eso. Pero si sigues con tus lecturas, si vas siguiendo tus lecturas, por ejemplo, leer a Juan Bosch, los cuentos, La Mañosa, es entrar en un mundo costumbrista, provincial, de naturaleza humana, donde ahí también, con una lengua española maravillosa, Don Juan te compenetra en la tierra dominicana como un Balzac, dentro de la provincia, dentro de la costumbre, dentro del uso y la manera. Y cómo te transmite el efecto de la literatura y de la escritura dentro de la condición humana. Por eso, cuando yo digo que hemos tenido y tenemos intelectuales con la capacidad de percibir la condición de un haitiano y la perciben y la sienten, y es parte de ese buen dominicano, de ese hombre de bien, léete el cuento de Bosch, Luis Pie. Pero si seguimos y entramos con Manuel Rueda y el poemario Cuentos de la Frontera, ahí te vas a dar cuenta de cómo ese hombre de Montecristi, Manuel Rueda,
quien vivió en Montecristi su niñez, su adolescencia, y que fue alimentado psicológicamente por una nana rayana, es decir, dominico-haitiana, la compasión que también tiene por la condición del trabajador migrante, del rayano, pero también la belleza de la espiritualidad mágico-religiosa que llevó Manuel Rueda al poemario Macandal, que por cierto, señalado y aplaudido por los mayores intelectuales del Caribe y sobre todo por el mayor crítico de literatura y profesor doctor de literatura, el señor Lahoz. En Macandal tenemos ese espíritu, ¿verdad?, de la santería, de la mágico-religiosidad, de esa dominicanidad que también está empapada de sincretismo. Y lo tenemos ahí, maravillosamente evocado en una versificación de trasfondo surrealista. Y si quieres compenetrar la profundidad antropológica de la dominicanidad, Marcio Veros Mayolo. En Biografía difusa de Sombra Castañeda, una novela que se menciona muy poco, pero que tiene una relevancia extraordinaria sobre ese mundo que fusiona todas las culturas, todas las razas, todas las referencias étnicas y éticas, y que construye un mundo atemporal donde todos convivimos, blancos, indios, afrocaribeños, y también árabes y europeos, en un mundo de creencias populares y de vidas. Pero Marcio Veloz Mayolo nos ha dejado también El hombre del acordeón. Una novela que te entrega todo el uso social y la memoria social, cultural, étnica y ética del acordeón en el Perico Ripiao de la Línea. Y toda la costumbre, el uso y la costumbre del campo dominicano. Porque ese Perico Ripiao está en la novela, pero también está en las obras pictóricas de Giorgi Morel, hasta de Jaime Colson, que siempre bajo una enramada encontramos en los campos dominicanos un Perico Ripiao de esa dominicanidad que le gusta su ritmo popular, que le gusta su música popular y que no se ha olvidado de la marimba, que no se ha olvidado del saxofón y que no se ha olvidado del acordeón. Eso es dominicanidad musical. Y claro, y si vamos a nuestra diáspora, si vamos a nuestra Julia Álvarez, si vamos a Junot Díaz, ¿qué encontramos? Esa dominicanidad valiente que emigró de orilla a orilla y tomó el riesgo, ¿verdad?, de emigrar, de viajar para sobrevivir. Y tenemos el recuerdo de las hermanas Mirabal en Las mariposas de Julia Álvarez. Pero también tenemos la memoria de esas adolescentes y jóvenes que se fueron exiliados con sus padres
frente a la dictadura, y que vienen de Estados Unidos adolescentes a conocer su terruño de origen, y que vemos en las obras de Julia Álvarez el amor que se tiene por esa tierra de origen, porque el dominicano ama a su tierra de origen. Y si seguimos con esa dominicanidad que llora, ríe y suda en la literatura. Tenemos a esta joven escritora Rita Indiana, que con Papi nos pone la figura de ese padre que se exilió, se fue, y que ella tiene todo un sueño de su padre. Y cuando el padre llega con regalos en la Navidad, pues hasta descubrir que ese padre soñado, ese Papi, era un delincuente, porque también tenemos esas problemáticas. Pero esto no se queda solamente en la narrativa y en la poesía. Esa dominicanidad transferida a la obra, ¿verdad?, de los imaginarios, también la tenemos en la pintura. Porque si tú revisas bien el conjunto de la obra de Giorgi Morel, es un viaje por tu dominicanidad rural, la dominicanidad del campo, de los valles de tabaco, de los arrozales, y así también nos lo ofrece Dionisio Blanco y tantos artistas que han soñado tanto la figura de la mujer criolla, como es el caso de Prats Ventós con sus mulatas, como es el caso también de Jorge Severino con sus negras, y como es el caso de tantos artistas que ponen en escena la vida social dominicana, como Raúl Recio. Es decir, que la dominicanidad, Gustavo, es también la conjugación de muchos imaginarios que sacan de la tierra dominicana todo lo que no se dice ni se ve en el oficialismo, pero que toca el alma del creador y lo transmite al mundo. Hay una dominicanidad artística, hay una dominicanidad creativa, como hay una cubanía, hay una dominicanidad. Y el dominicano tiene que hacerse cultura propia con lo que es la obra de su identidad, que pasa por novelas, por poemas, por obras de teatro, por obras visuales, y esa es la función que tiene que tener un Ministerio de Cultura, transmitir una dominicanidad con los brazos abiertos de la fraternidad con el Ministerio de Educación. Hay que hacer todo un trabajo de que la dominicanidad no sea un orgullo para afuera, sino también un orgullo para adentro. Contigo, Delia Blanco. Francofonía de las Américas. Francophonie des Amériques. Pues sí, queridos amigos, a 3 semanas de la apertura de la Cumbre de la Francofonía que se va a dar en París, en la ciudad de Villers-Cotterêts, quiero recordar a nuestros oyentes, Gustavo, porque hay que recordarlo, que desde el 22 de octubre del 2010 somos país miembro asociado de la OIF, Organización Internacional de la Francofonía. Y con esto quiero decir, queridos amigos oyentes, que no se es miembro de la francofonía por lengua. Esta es una lengua que aquí lo que hay que saber es que el francés se enseña, pero que la lengua materna de los dominicanos es el español. Pero ¿qué sucede?
que la francofonía admite en su seno de países asociados, países que puedan compartir algún tipo de puntos de encuentro. Por ejemplo, nadie puede olvidarse que desde la perspectiva de la historia, aquí hubo un Saint-Domingue. Aquí nadie puede olvidarse que hay toda una comunidad de dominicanos que son de descendencia francesa, apellidos que puedo recordar, como Fourmont, Morlaix, Deschamps, Saint-Hilaire, Wellemont. Todos esos apellidos son de descendencia francesa, de franceses que llegaron aquí a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y que se instalaron en la parte dominicana. Por ejemplo, la familia Bonpensier se instaló en el Ceibo y tuvo por resultado un gran militar constitucionalista, don Papito Bonpensier. En paz descanse, tuve la honra y el honor de conocerle. Y también tuve la honra y el honor de conocer a descendientes como los Mondesert. ¿Ok? Una razón esa, pero otra razón también, el espíritu de la soberanía. El espíritu de esa soberanía que marcó la sociedad dominicana con la puja del constitucionalismo. ¿Cómo eso no iba a maravillar a Charles de Gaulle, el libertador de París, de Francia, cuando vio que aquí en este país se levantó en armas la parte democrática para defender su nación? Por eso es que muchos militares constitucionalistas jóvenes se exiliaron en Francia. Entonces, esos valores han hecho posible, ¿verdad?, que con muchos países miembros asociados, como es el caso de Armenia, Herzegovina, que fue el mismo año que entró, el caso de Rumanía, el caso de Polonia, República Dominicana esté en ese conjunto de organizaciones de la Organización Internacional de la Francofonía, teniendo, como ustedes saben, un liceo francés, es decir, de enseñanza francesa en República Dominicana, con una cantidad de estudiantes que llegan casi a 1,000, de tener una de las alianzas francesas más activas de toda América Latina, habiendo sido la Alianza Francesa de Santo Domingo, la primera alianza de todas las Américas. Entonces, todo eso le da una legalidad de fraternidad y de convivencia posible con los valores de la francofonía. ¿Y qué puedo decir yo? ¿Que me siento orgullosa de eso? Claro que sí, como francesa al fin, que optó por este país, pero que también quiero hacer un llamado para que atrévete a aprender francés, a leer autores de lengua francesa, acercarse a los valores de la Ilustración francesa, de la liberté, égalité, fraternité, de la historia de Francia en la Segunda Guerra Mundial, de autores franceses contemporáneos, entre ellos uno justamente como Éric Orsena, que ha venido a este país, ¿verdad?, y ha hecho una novela sobre Montesinos y el sermón de Montesinos en la catedral. Entonces, acércate a la cultura francófona y serás mejor ciudadano, te lo digo yo. Contigo, Delia Blanco. Mar y tierra, adentro. Mar y tierra, les he dicho, iniciando el programa, que me he quedado con la boca abierta en Punta Cana. Mira, Gustavo, yo no sabía primero que había una flora, y yo diría una fauna tan interesante, porque encontré todo un espacio adentro, tierra adentro, adentro del litoral,
de una arboleda maravillosa, pero también de unos lagos artificiales que han hecho, donde hay unas garzas gigantes maravillosas, donde vuelan tórtolas del Caribe, donde hay una serie de libélulas verdes que son los insecticos volantes de la esperanza. Pero lo que he visto, qué playas, Gustavo. Entonces, claro, qué nivel de conservación, de preservación y de limpieza, que te encuentras en un frente exótico marítimo de playa, que estás en lo que mencionábamos hoy, puro exotismo tropical. Sientes que estás en el trópico. Me dieron la vuelta de un todo. Es decir, desde el Punta Cana de los inicios hasta el Punta Cana de hoy. Obviamente pasé por la casa, ¿verdad? Pero de lejos, de Julio Iglesias, la que fue la casa de Kissinger, ¿eh? Y de tantos famosos más que me han impresionado muchísimo. Pero he visto también casitas preciosas que me recuerdan un poco las playas de Coral Beach del lado de Miami. Ahora, ¿qué puedo decir? Es que realmente Punta Cana es un punto turístico, sí, pero si sigue creciendo de esa manera, como que eso va a ser una provincia dentro de la provincia, porque está rodeado de todo. Están todos los grandes almacenes que tú puedas imaginar que están en la capital, se han descentralizado hacia Punta Cana. Entonces, yo, obviamente, clase media, ¿verdad? Pero eso no quita que tú conozcas esa parte de tu país que realmente está dando un sello de identidad sumamente interesante al turismo familiar, claro, de los pudientes, indiscutiblemente, pero que es una propuesta que vale la pena conocer. Contigo, Delia Blanco.